días, un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Un especial saludo para todos los pueblos y autoridades indígenas de Colombia que nos acompañan en esta transmisión denominada Mujer y Justicia Indígena, que hace parte del ciclo de capacitaciones sobre la jurisdicción especial indígena, diversidad étnica y pluralismo. La importancia del papel de la mujer indígena dentro de sus comunidades se caracteriza por su trascendencia en cuanto ellas son la fuente de vida, fuente de cultura, en su cosmovisión, desempeñando roles que estructuran la figura de autoridad en los pueblos indígenas, pues es innegable que el valor de la mujer indígena adquiere un significado completamente diferente a la cultura occidental, y es por ello que es necesario comprender ese significado que parte del empoderamiento de la mujer en la lucha por su dignificación y la autodeterminación, dejando atrás una historia de discriminación y violencia. Por eso se debe señalar y resaltar el valor intrínseco y determinante de la mujer en su papel de madre, educadora, esposa, hermana, protectora y creadora de vida, protectora de su entorno, con la sabiduría propia desde su cosmogonía. En el día de hoy contamos con el gran honor, con el enorme privilegio de contar con la participación de la doctora Luzdari Shindoy Jacanomejo, miembro del pueblo indígena Caminsá, Villá del Putumayo, es abogada de la Universidad de Nariño, conciliadora en Derecho, con estudios en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, y actualmente se desempeña como asesora del programa Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Regional Putumayo. Igualmente también contamos con el privilegio, con la participación de la doctora Janet Paja Mosquera, miembro del pueblo indígena Nasa del norte del Cauca, del resguardo Paez Concepción de Santander de Quilichao. Ella es abogada indígena de la Escuela de Derecho Propio Cristóbal Secue. Se desempeñó durante 6 años como coordinadora de Tejido, Justicia y Armonía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. También fue autoridad indígena en el resguardo Paez Concepción de Santander de Quilichao. Se ha desempeñado como asesora del programa Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y actualmente es coordinadora de la Regional Cauca del programa Justicia para una Paz Sostenible. Igualmente contamos con el honor de contar con la doctora Marigenit Viteri Aguirre, abogada especializada en Derecho Administrativo y Administración y Gerencia Institucional, con estudios de Derechos Humanos y Género en el Instituto Roll Wallenberg y con estudios en litigio internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con postítulo en Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad de Chile y estudios de género en la Academia de Género de Turín. Actualmente la doctora Viteri es docente universitaria y desde luego magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño. Como ustedes ven, la doctora Viteri tiene una amplísima experiencia en todos los temas de género, con una profundo énfasis en la investigación, en la objetividad y la perspectiva de género que cada día cobra más vigencia en las decisiones judiciales. Tan pronto finalicen la exposición, nuestras conferencistas darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Igualmente, todas las inquietudes sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerlas aquí y quiero darle la bienvenida a la doctora Luzdari Shindoy. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida, doctora Luzdari. Muchas gracias. Buenos días para todos. Selo Cataita y Selo Camamabe bendicionac. Chiek Monte, Smutite nos machinanji mo palabra y salun jitsra. Smutite ninji, mostiten cuenta. Chentra después, Yescapa Millán, Guamanung, licenciat.
y cuenta la palabra, Changi no Yebuy. Un buen día para todos. Un atento saludo desde el departamento del Putumayo, nuestra capital Mocoa. Antes de iniciar, un agradecimiento especial a nuestros espíritus mayores por permitirnos reunirnos en estos espacios tan importantes, y con el permiso de ellos y de quienes nos acompañan, especialmente al Consejo Superior de la Judicatura, su presidenta, doctora Diana Alexandra Remolina, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, su directora, doctora Marilucero Novoa Moreno, magistrados, jueces, autoridades indígenas de todos los pueblos y demás participantes. Quiero extenderles un fraternal saludo de hermandad y agradecimiento por estos espacios de intercambio cultural que nos permiten aprender de la diversidad y del pluralismo jurídico que existe en nuestro país. Quiero compartirles inicialmente un tema muy importante para nosotros como mujeres indígenas, y es la participación de la mujer en la justicia propia de los pueblos. A continuación voy a compartirles la presentación, y la he denominado Mujer Indígena Armonizadora de la Justicia Propia en el pueblo Kamsha, pues es al pueblo al que pertenezco. Daré un pequeño contexto respecto de la mujer y los roles que desempeña nuestra mujer indígena en nuestras comunidades. Para darle inicio, podríamos hablar de que nuestro departamento del Putumayo contiene una diversidad de pueblos ancestrales, como son el pueblo Siona, el pueblo Cofán, el pueblo Kamsha, el pueblo Inga, el pueblo Muruy, el pueblo Quichua, el pueblo Coreguaje, quienes milenariamente han pervivido en estos territorios. De igual manera, estos territorios también están compartidos por otros pueblos que por diversas situaciones llegaron y hoy perviven en este espacio, como tenemos el pueblo Aguá, el pueblo Los Pastos, el pueblo Nasa, el pueblo Yanacona, el pueblo Quillacinga, el pueblo Misac, el pueblo Pijao, el pueblo Embera. Es decir, que existe en este territorio una gran diversidad, y diríamos, hablando en términos de justicia, 15 jurisdicciones distintas que entender, de las cuales tenemos que aprender con sus sistemas de gobierno propio. Ahora bien, todos nuestros pueblos indígenas han pasado por momentos difíciles y complejos sobre el ejercicio y la aplicación de la justicia propia, unos en mayor o menor medida, pero sí todos con una visión clara, que siente sus bases sobre la necesidad de reconstruir colectivamente un camino para el restablecimiento de su orden natural, de su orden espiritual, de su origen, para las nuevas generaciones de familias junto con sus hijos. Haciendo un poco de historia, nuestro orden natural, como todos conocemos a partir de la historia, ha sufrido cambios debido a los procesos de aculturización e imposición de nuevas costumbres que han llevado como seres humanos a pensar y sentir de manera individualizada, expresando comportamientos y conductas que están por fuera de los principios de origen, que nacen en la familia. Y esto ha conllevado a debilitar el pensamiento con acciones contrarias al orden natural como indígenas y en el pensamiento que dejaron nuestros mayores. Para los pueblos indígenas, ya adentrándonos un poco en el tema que nos corresponde, y es el de justicia, hablar de justicia no es solo remitirse al plano de un asunto penal o al plano de solucionar un conflicto, tal vez como lo ve la sociedad mayoritaria, o darle la razón a uno
o castigar a otro. La justicia para nuestros pueblos indígenas es un concepto más amplio, es un concepto integral. Justicia también es hablar de mujer, también es hablar del territorio, también es hablar de la familia, también es hablar de la chagra, de los astros, de la espiritualidad, es hablar de la feminidad, y la feminidad para nuestros pueblos es armonía, es ese equilibrio, y ese equilibrio es al que también denominamos justicia. Por eso en la existencia del sol y de la luna, la masculinidad y la feminidad. En mi idioma, Kamsha, decimos Mochtacuadjoy, Trabe Juan, Trabe Vid, Hisobomiam. Traducido diríamos, fortalezcamos el bonito pensamiento para un buen vivir. El buen vivir es armonía, es justicia. Si se piensa bien, se actúa bien. Si bien el rol de la mujer en nuestros pueblos indígenas no ha sido visibilizado al interior de nuestros pueblos, cumple un papel fundamental en la existencia y en la permanencia de la vida y la cultura de los mismos. Mujer también es territorio, es parte de un todo, es decir, no solo es parte de una familia consanguínea, sino es parte de toda una colectividad, y con ello el territorio también, que en sus diferentes roles es la primera autoridad en el entorno familiar. Es el primer lazo de conectividad con la madre tierra desde los cuidados del embarazo, luego su proceso de nacimiento de ese nuevo ser, y luego su proceso de crianza, y es la transmisora de ese conocimiento y la palabra cuando en los diversos espacios se orientan. Durante su ciclo de vida, podemos observar dentro de la presentación, cuando el niño nace, posteriormente el niño gatea, luego camina, y así en todas sus etapas de crecimiento, pues es la madre quien lo acompaña y lo orienta. Y en nuestro lenguaje decimos Hawayenan. Hawayenan es un término muy significativo para nuestro pueblo, y es el orientar a través de la palabra. Y decimos también Mochan Hawayená. Mochan Hawayená para nosotros es el darle esa calidad de autoridad a una persona que por su sabiduría puede orientar en caso de que su madre o su padre no puedan realizar. Y encontramos en nuestros pueblos indígenas una diversidad de roles que a través de su ciclo de vida la mujer desempeña. Y por ello les compartiré algunos conceptos que desde mi pueblo tenemos respecto de la mujer indígena. En muchos de nuestros pueblos hemos escuchado hablar de la mujer sabedora o de la abuela sabedora, y nos referimos a esa persona, como podemos observar en la presentación, a dos mayoras con una gran sabiduría y con unas habilidades extraordinarias. Personas que por su experiencia de vida, por su conocimiento en la comunidad, se le ha atribuido ese reconocimiento y legitimidad de sus saberes tradicionales, y así es asumido en ese rol como una autoridad más dentro de la comunidad, pues desempeña un papel fundamental en la justicia y en la permanencia de la armonía. Iniciaría hablando acerca de los roles de la mujer Kamsha para mantener la armonía en su comunidad. Y la mujer
desempeña una serie de actividades que ha desarrollado desde sus prácticas tradicionales. Hablaré entonces de la mujer Kamsra en su rol de abuela sobandera, partera o curandera. Cada uno de nuestros pueblos indígenas la denomina conforme su lengua nativa o su cosmovisión. Para nosotros, la mujer abuela sobandera la llamamos Juajuaná. Y Juajuaná constituye una autoridad al interior de nuestro pueblo, una autoridad espiritual. Su rol inicia en sus diferentes prácticas espirituales y rituales a la mujer al inicio de un ciclo de vida a partir desde la fecundación hasta el embarazo. Como su saber es muy especial, pues revisa la posición adecuada de ese niño o de esa niña que viene, esa nueva vida, ¿sí? Para que dentro del vientre se acomode y crezca en su tamaño de vida. Y por ello en algunos pueblos miramos una mujer en estado de embarazo o en la presentación. Utilizamos en nuestro pueblo o en muchos de los pueblos esto que nosotros denominamos comúnmente como faja. Para nuestro pueblo Kamsra es el trombiach. Ayuda este elemento a que a la mujer no se le deforme su cuerpo, y también acompaña en el proceso de crianza del niño, en los cuidados. Es quien, la mujer sabedora, la abuela sobandera o la abuela partera es quien acompaña también al menor en su crecimiento con las acciones de sanación y de curación tanto corporal como espiritual. Por eso en muchas ocasiones acudimos a sus saberes cuando nuestro niño, por ejemplo, tiene mal aire, una desarmonización en su estado de salud. Hablamos también con nuestra mamita sobandera cuando el niño en su ciclo de crianza empieza a caminar y se golpea, y decimos comúnmente se le cayó el cuajo, pero ella con su gran sabiduría ordena nuevamente su cuerpo y estabiliza su salud. El trombiach, aparte de ser un elemento de nuestra indumentaria tradicional que lo usa la mujer, tiene un gran lenguaje simbólico que también representa la protección, el cuidado y la fuerza como resistencia en su territorio. Su cuerpo como un primer espacio de vida, el vientre. Luego su entorno familiar y luego su entorno social en su buen vivir. Las prácticas curativas que realiza la abuela sobandera a través de sus baños o el manejo de las plantas medicinales y demás rituales son con ocasión de direccionar en bien el comportamiento, el pensar, el actuar hacia la familia y hacia la sociedad. Constituye para nosotros una forma de aplicar la justicia preventiva. Mantener la armonía del cuerpo, de su mente, encomendándolo a los espíritus y dándole esa fuerza espiritual para no caer en comportamientos o conductas que desarmonicen o afecten el equilibrio y la convivencia de la familia o de la comunidad o de la sociedad cuando esa persona crezca. Hablaré ahora de la mujer Kamsra en su rol de artesana o viayá. Viayá es quien hila y entreteje sus saberes y su
y en sus tejidos plasma la simbología ancestral de nuestro pueblo. Y fue una manera de mantener viva la memoria y los saberes de nuestros mayores. A través de sus tejidos, así como el Trombiach plasmó su simbología, y en esto está la lectura de toda su historia. Esta habilidad es transmitida de generación en generación y también es reconocida como una autoridad de nuestro pueblo, una autoridad cultural, quien posee una habilidad por su conocimiento y experiencia expresados en la perfección y el manejo del telar, del hilo, de las combinaciones, de los colores, de esa sabiduría expresada en el arte. Y es una tarea que desempeña en medio de todas sus labores, en torno a la familia, y le aporta a la sostenibilidad y armonía de la misma. La mujer Kamsha, en su rol de lideresa u orientadora de los trabajos comunitarios, y miramos a la parte derecha, la denominamos en la foto una mujer que tiene sus semillas para ser plantadas en la chagra. La denominamos en nuestro idioma Utabna. Se le ha reconocido un espacio al interior de la comunidad por ejercer ese liderazgo en diferentes espacios, por sus diversas habilidades, pero en esta ocasión nos referimos al papel de la mujer para liderar especialmente un grupo de trabajo solidario. Y este grupo de trabajo solidario está compuesto por otras integrantes u otros integrantes y le denominamos Enahuat Bayung, o miembros de ese trabajo solidario que se prestan la mano. En los espacios, desarrollan sus actividades en los espacios tradicionales como la chagra o lo que denominamos jajain, quien tiene una relación intrínseca con la tierra, con la fertilidad, con la siembra de las semillas, la producción, la poda, la cosecha, y donde en estos espacios se entretejen sus saberes desde la práctica del trabajo colectivo en la vida cotidiana a través de la palabra. Ahora hablaremos de la mujer Kamsha en otros espacios que se ha venido ganando, y es la mujer Kamsha en su rol de autoridad política, o en nuestro idioma decimos Waishanya. Desde hace varios años se ha logrado ocupar este espacio como autoridad en las diferentes comunidades que conforman nuestro pueblo indígena. En un inicio, romper este esquema tradicional de quien ocupe este espacio siempre debía de ser un hombre y no una mujer, conforme la tradición, implicó una serie de reflexiones, de diálogos comunitarios, de entendimiento, para generar ese equilibrio de los derechos colectivos, para garantizar los derechos individuales como mujeres y como hombres, y basados en el principio de complementariedad y del equilibrio que debe haber. Claro está, sin romper ese tejido estructural o concepción del gobierno propio, es decir, caminando por los mismos principios que dejaron los mayores. Hay que hacer escuela, es decir, que la mujer, para llegar a ese cargo de autoridad política, también debe aprender, también debe iniciar y escalonar su experiencia, su conocimiento y su sabiduría para poder orientar al pueblo. Y debe iniciar desde el cargo pequeño, que es el de alguacil, hasta ya el último cargo, si así la comunidad lo dispone. Siendo ella mujer, ya en el cargo de autoridad tradicional o Waishanya, cuidadora y protectora de la vida de sus hijos, pues vendría a ser como la madre que cuida a
todo su pueblo, cuida el equilibrio natural y social a partir de la administración de justicia y de todo lo que integra el territorio. La mujer Kamsha en sus diferentes espacios se la ha considerado dadora de vida, el símbolo del equilibrio y la relación intrínseca con la fecundidad, con la fertilidad y la conexión con la espiritualidad. Alrededor de los espacios tradicionales como el fogón, la chagra, y muchos de estos espacios que se comparten con los pueblos indígenas, donde se cocina y se comparte la palabra y se entreteje el pensamiento y también se hila la sabiduría. En los pueblos indígenas, los roles de las mujeres han sido vistos de buena forma y se ha venido destacando su liderazgo, permitiendo al interior de sus comunidades ocupen cargos como autoridades políticas de sus cabildos y resguardos, desempeñen roles que han venido surgiendo conforme las necesidades de estructurar sus sistemas de gobierno, como por ejemplo ocupar cargos en la Guardia Indígena, como autoridades políticas electas, para que representen a sus comunidades, ocupar espacios políticos representativos al interior de las organizaciones indígenas, a través de los cuales poco a poco se ha ido escalando y visibilizando sus derechos. Hoy también podemos mirar muchas mujeres profesionales indígenas que se han visibilizado en espacios públicos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Finalmente, la mujer indígena viene dando pasos agigantados para visibilizar y dignificar la identidad de lo femenino a nivel personal, familiar, colectivo. Y como todas las mujeres en el mundo, las mujeres indígenas enfrentamos barreras para lograr el acceso a la justicia y la participación en todo espacio. Y estos son los retos particulares que en cada pueblo debemos visibilizar. El papel de la mujer, el rol de la mujer y garantizar sus derechos a la igualdad y la dignificación de su rol de mujer en la familia, en la comunidad y en el Estado. Así, con esto finalizo la presentación de algunos de los momentos de vida de la mujer Kamsha y retorno la palabra a la doctora Mari Lucero para las preguntas que hayan realizado. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Luzdalia Chindoy Jacamijoy. Es difícil de pronunciar su nombre, pero pues es muy famoso por el pintor famoso de esa región bella, que supongo que hay alguna familiaridad. Vamos al ciclo, al espacio de las preguntas y empiezo, doctora, con la primera. Como mujer indígena, ¿nos puede indicar cuál es el legado principal que nos transmite la sabiduría de las sabedoras para el buen vivir y el equilibrio como pueblos y sociedad en general? Una pregunta para reflexionar. Bueno, consideraría que el legado principal de las sabedoras para un buen vivir, sobre todo, consideraría conservar las prácticas y los principios de vida que ellas nos han enseñado, fortalecer este pensamiento, mantener el orden, los principios como el respeto, la transmisión de saberes y ese pensamiento bonito que de ellas hemos adquirido, ¿no? Como decía en la presentación, si se piensa bien, se actúa bien. Mantener ese relacionamiento intrínseco con la madre tierra, sobre todo el respeto que le debemos a ella y mantener ese ejercicio que siempre nos ha dejado de
ser la persona conciliadora, ser la persona mediadora de toda situación. Muy bien. La segunda pregunta. En un mundo moderno como el de hoy, ¿cuál es la interacción y complementariedad entre las mujeres sabedoras, los mayores y las mujeres académicas o profesionales en su pueblo ancestral? Bueno, independientemente de los roles que cada una de los distintos roles en los que las mujeres indígenas camtranos nos desempeñemos, nunca se debe perder de vista el origen, ¿sí? Antes de ser profesional, están unos principios como la palabra, como el respeto, como el saber el origen de donde uno viene, como Kamsha. ¿Sí? Consideraría también el no desligarse de los saberes propios. ¿Sí? Eso sería como la respuesta. Muy bien. Un agradecimiento especial a la doctora Lutari Shindoy por su disertación tan importante alrededor de cómo la mujer es protagonista en la armonización de la justicia, no solo al interior de sus comunidades, sino también de las demás comunidades con las que interactúan. En segundo lugar, quiero darle la bienvenida a la doctora Janet Paja Mosquera. Es un gusto tenerla aquí, doctora Janet. Tiene usted el uso de la palabra. Eucha, Macuapet, Chucaiza, Chansay. Un saludo de resistencia y armonía para todos y todas desde el pueblo indígena Nasa del norte del departamento del Cauca. Muy agradecida por este espacio que nos están brindando el día de hoy. Darle un agradecimiento y un saludo especial a la directora del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Diana Alessandra Remolino, al igual que a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la doctora María Lucero Novoa, así como a las personas, magistrados, jueces y fiscales y autoridades indígenas que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Antes de iniciar mi presentación, quiero pedirles que me permitan brindarle a los chavos, o sea, a los espíritus de nuestra madre naturaleza, porque con ellos es que tenemos nuestra sabiduría. Ellos son los que día a día nos enseñan, nos muestran cuál es el camino que tenemos que seguir. Ellos son nuestros guiadores desde el momento en que nacimos, desde el momento que nuestras madres nos engendran. Entonces les voy a compartir para que nos den la sabiduría que todos necesitamos el día de hoy. Ya abriendo el camino y considerando que los chavos nos han dado el privilegio de poder compartir, quiero empezar con una reflexión como mujer que soy, donde podemos decir, la mujer indígena ha sido desde siempre quien conserva y transmite las tradiciones de los pueblos indígenas, en nuestro país como en el mundo. Las mujeres para las comunidades indígenas son tierra, y la tierra es madre y territorio, es relación natural, trasciende en la complementariedad entre el hombre, el universo, según nuestras creencias. Nosotros como mujeres, digamos, estamos hoy dadas a que el mundo occidental nos ha permitido, digamos, poder y el natural, que es la que nos dignifica nuestra existencia. Venimos de retos, venimos de luchas que poco a poco nos ha ido trazando el camino. Como lo decía, digamos, la cacica La Gaitana, debemos dejar el camino trazado. Nosotras como mujeres indígenas, como mujeres nasas, hoy hemos llegado a muchos espacios, ¿cierto? Y estos espacios nos ha permitido lograr lo que para nosotros es la justicia. Si bien es cierto, no es una justicia a la cual debemos de llamar que sea, digamos, a través de muros o a través de una prisión en la cárcel, no.
Para las comunidades indígenas el tema de la justicia de la mujer es muy diferente. Nosotros somos quienes orientamos, quienes enseñamos a nuestros hijos desde el momento que lo concebimos, ¿cierto? Estamos acompañados de nuestros mayores ancestrales sabedores, que son nuestros Kihuetet. Hoy ellos nos están dando y nos están mostrando cuál es el camino. Somos hijas de la Madre Luna, que nosotros llamamos en nuestro idioma nasa Ate, Atelusque, que son las mujeres, niñas que hoy se están formando, y Ate Madre Madura, ¿cierto? Que hoy con nuestras enseñanzas, con nuestra cosmovisión, vamos avanzando. Que debemos de continuar fortaleciendo el proceso, que debemos brindar el wet fin sin ya, que es la armonía y el equilibrio. ¿Por qué nosotros hablamos de armonía y equilibrio? Porque nosotros primeramente nuestro territorio es quienes nos cobijan. Si no tenemos armonizado nuestro territorio, no podemos vivir como nosotros quisiéramos, en tranquilidad, con nuestros seres vivos, con nuestros seres espirituales, con nuestros hijos. Nosotros somos las que tejemos el camino. Si bien es cierto, hoy tenemos las mochilas que las llamamos las cuetanderas. Aquí está nuestro significado de ser mujer. Por eso siempre las llevamos con nosotras a diferentes espacios de vida donde podamos estar. Este es el conocimiento que nos han dejado nuestros mayores. Hoy vemos que a pesar, digamos, de la situación y el contexto que vivimos en nuestros territorios, muchas mujeres han ido perdiendo como ese conocimiento que nos han ido dejando. Hoy aquellas que estamos ocupando, digamos, estos espacios, que hemos caminado la palabra, que nos hemos formado con nuestros mayores ancestrales, debemos continuar formando a estas mujeres para poder así lograr lo que siempre hemos anhelado y hemos soñado como pueblos indígenas. Y ese sueño es poder que la mayoría, digamos, a nivel occidental, conozca esas diferentes culturas que hay en nuestros países. Porque si bien es cierto, estamos en el departamento del Cauca. En el departamento del Cauca existen 7 pueblos indígenas, que muchos tal vez no los conocen, porque no nos hemos permitido realmente que se nos dé como ese espacio de poder decir, mire, somos pueblos indígenas, existimos, hablamos nuestras propias lenguas, y para nosotros el poder compartir hoy con ustedes estos espacios es muy significativo, porque a eso es lo que nosotros queremos apuntarle, que realmente el país y el mundo entero conozca que aquí estamos y que aquí vamos a pervivir en el futuro hasta que se apague el sol. Como siempre nosotros le decimos, hasta que se apague el sol es que cuando ya Mamaquihue diga, listo, has dejado trazado el camino, has logrado avanzar en esto, dale la oportunidad a otra persona, porque nosotros nacimos, crecemos, también morimos. Entonces son espacios que realmente nos permiten formarnos. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos ya en el tema de la justicia, para nosotros la justicia, mucho lo dice, ¿qué es ese concepto de justicia? El ya, justicia propia. Si bien es cierto, en nuestros pueblos indígenas son las diferentes formas que cada pueblo tiene de aplicar justicia de acuerdo a los usos y costumbres que vienen de la ley de origen, del derecho propio, del derecho mayor, pero que para nosotros es algo que surge de la madre naturaleza. Por eso decimos que se basa en normas naturales, que son normas propias que nos permiten armonizar eso que creemos que anda mal. Y no solamente, digamos, relacionado con el tema de que si usted hizo un daño, pues si usted cometió una desarmonía, no. La justicia es poder tener y prevenir, digamos, para que el día de mañana no estemos lamentándonos de la situación. Por eso dicen los mayores
cuando vamos a hablar o donde queramos que debemos estar, debemos abrir camino, porque con ellos nos vamos a permitir orientarnos y ellos son los que nos van a decir cómo debemos avanzar. Hoy dentro de nuestras comunidades indígenas tenemos una estructura de gobierno propio, de gobierno ancestral, que nosotros lo llamamos propio porque no viene de Occidente o no es copiado de otras culturas. Nosotros mismos somos como nazas quienes los construimos, ¿cierto? Quienes los construimos y decimos cómo queremos formarnos desde que somos luzcuecitos, que son niños pequeños, y cómo queremos llevar a esa formación a las personas ya adultas. Por eso hoy tenemos diferentes espacios y roles dentro de nuestra autoridad indígena. Empezamos, digamos, formando a los jóvenes a través del movimiento juvenil. Ahí se les enseña, digamos, cuáles son las diferentes etapas de vida, de cultura que tenemos, cuál es ese arraigo, porque como le decía, muchas veces por estar en otras cosas, porque hoy vemos que anteriormente uno encontraba que en nuestros territorios no había un televisor, todo lo que se conversaba era alrededor de la tulpa, ahí era la enseñanza de nuestros mayores, ahí era donde nos decían cómo nos teníamos que formar en un futuro. Pero si bien es cierto, hoy vemos que en muchas comunidades indígenas tienen un televisor y se están occidentalizando. El pensamiento los está, digamos, esto está absorbiendo y estamos dejando que nuestros jóvenes se pierdan. Entonces nos toca que volver a retomar a nuestros jóvenes para formarlos y orientarlos, para que el día de mañana que, digamos, hagan parte de una estructura, de un gobierno propio, podamos, digamos, fortalecer y ayudar a todo eso que hemos trazado, todo ese camino. Por eso nuestras luchas, por eso el tema de nuestras marchas que a veces hacemos es exigiendo los derechos que están reconocidos constitucionalmente, pero que a veces por las situaciones que se evidencian los olvidamos. Entonces, eso es un poco nuestro proceso. Hoy las mujeres hemos construido nuestras tulpas. Nuestras tulpas es poder decir que no solamente debemos de estar dedicadas al hogar, como anteriormente se hablaba en esa cultura machista que se decía, las mujeres deben de estar en el hogar, las mujeres son las que deben de servir a nuestros maridos. No, nosotras hoy podemos demostrar, porque hoy tenemos un legado cultural enriquecido, no solamente, digamos, hemos logrado ocupar grandes puestos en lo local, sino que estamos trascendiendo, ¿cierto? Y estar trascendiendo es poder dejar ese camino, porque muchos dicen, nos quieren callar, pero ese nos quieren callar nos está dando es mucha más fuerza para poder continuar. Y poder continuar, hoy tenemos, digamos, dentro de nuestra estructura propia, mujeres gobernadoras que han llegado a un proceso de formación para formar y poder decir que no solamente el tema de justicia está ligado a un tema de hombres, sino que nosotras como mujeres también podemos. En su momento, digamos, hemos tenido escuelas de mujeres formadoras donde han salido grandes lideresas que hoy nos han representado en diferentes espacios. Hoy tenemos mujeres que hacen parte de los quihuetennas, para, digamos, en nuestra lengua son nuestros guardianes, quienes controlan y defienden nuestro territorio. Son ellos los que están hoy, digamos, día y noche, bajo la lluvia, bajo el sol, preservándonos de todas aquellas personas malas que están entrando a nuestros territorios, ¿cierto? Que nos permiten, digamos, poder estar como al pendiente y decir, aquí no pueden entrar a desarmonizar nuestro territorio. Aquí hay unas reglas que se deben de cumplir, porque eso nos está señalando el camino. Hoy tenemos mujeres que han llegado, digamos, a una consejería, y nosotros la llamamos consejería, es poder aconsejar. Poder aconsejar es decir, cuál es el camino que debemos de seguir como mujeres, cuál es el tejido que debemos de construir. El tejido no es de ahora, el tejer, digamos, la yaja, la cuetandera, la mochila, es poder preservar ahí lo que nosotros durante muchos tiempos hemos logrado avanzar.
Hoy tenemos el proceso, digamos, en el marco de lo que hemos escalonado a nivel departamental y hemos logrado posicionar a las mujeres en la mesa de coordinación departamental. Hoy las mujeres están ahí diciendo cuáles son sus exigencias y cuáles son sus derechos, porque tenemos una situación muy compleja en nuestros territorios. ¿Y cuál es esa situación? Las violencias basadas en género. Cierto que hoy están destruyendo nuestro telaje, nuestro equilibrio, nuestra armonía, que juntas hemos dicho, bueno, ¿cuál es el camino que tenemos que construir? ¿Cuál es la protección que tenemos que llevar? Por eso nuevamente retomamos todo a la madre tierra, a conjuntamente construir, dialogar en las tulpas, porque o sea, en la tulpa, en el fogón es donde está la sabiduría. Es ahí donde nos dicen cómo debemos avanzar, cómo debemos pervivir en el tiempo y en el futuro. Hoy tenemos que no solamente hacemos parte, digamos, de una justicia. Hoy tenemos el tema de que hacemos parte de la justicia es complemento de lo que hemos logrado en el tema. Hoy hacemos parte, digamos, todos los procesos de ritualidad. Esto hace parte, digamos, de darle a la madre tierra lo que ella nos ha dado. Si bien es cierto, la madre tierra nos brinda a nosotros nuestros alimentos, pero nosotros debemos de ser justos con ella y es brindarle y darle agradecimiento. Nosotros hoy, como comunidades indígenas, tenemos los rituales, que es el chaput ate, lo hacemos a finales del mes de noviembre, que es brindarle a esas personas que han partido de este territorio, de esta tierra y que están en el cosmos, decirle, aquí te damos gracias por habernos acompañado, por habernos orientado, pero también le damos gracias, digamos, a la Mamaquihue por habernos dado el comer y lo hacemos a través del saquelo huehue, ¿cierto? El saquelo huehue es algo para nosotros que nos permite poder saber que nuestros mayores estamos acompañándonos todos los días. Tenemos nuestras compañeras sabedoras ancestrales, que si bien es cierto son nuestras madres, sobanderas. Tenemos mayoras que hoy son médicas tradicionales, como lo hablan en la cultura occidental, pero para nosotros en nuestra cultura propia son nuestras kihueté, que hoy también nos están acompañando, porque si bien es cierto, somos complementariedad, hombre y mujer, izquierda y derecha. Uno solo no podemos andar juntos. Entonces, ese es el mandato de nuestra ley de origen, de nuestro territorio. Hoy tenemos unos grandes retos y unos grandes desafíos, y es empoderarnos, porque si bien es cierto, digamos, somos muy pocas las que realmente estamos hoy en estos escenarios y debemos continuar empoderándolas a las mujeres, llenándolas de esas buenas energías que nos permitan, digamos, de ese liderazgo espiritual, ese liderazgo social, el liderazgo político, ¿cierto? Porque sin esto no podemos continuar avanzando. Necesitamos también una participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en todas las formas de gobierno, como en lo propio, pero también en lo occidental. Sabemos que somos pocas las que hemos logrado llegar a estos espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la situación de que cuando nos empoderamos mucho, digamos, que defendemos, nos quieren callar. Nos quieren callar, lo digo porque hace ya más o menos un año que nuestra gobernadora Cristina del resguardo indígena de Tacuello, mujer con la que nos formamos, hemos sido autoridad, llegamos a diferentes espacios, digamos, de exigencia, y ella decía, si hablamos, nos matan, entonces hablemos. Y ese entonces hablemos, ¿qué significó? De que hoy ya no esté con nosotros, pero yo creo que esa lucha que ella dio en el momento que dio su vida, eso es que nos está dejando, trazando el camino,
porque lo que nosotras decimos siempre es que si juntas nos unimos, podemos avanzar, ¿cierto? Debemos concertar nuevas políticas públicas orientadas a elevar el estatus que realmente nos merecemos, porque uno a veces encuentra en el occidente, y lo digo por experiencia propia, que cuando uno llega a una ciudad, ¿cierto? Y que si uno habla, digamos, el idioma, a veces la gente, eso como que dicen, ¿esto de dónde salió? Pero yo creo que eso es nuestra fortaleza como mujeres. Eso es lo que nosotros debemos de continuar fortaleciendo. ¿A través de qué? De esas escuelas políticas que nosotros hemos creado. ¿Por qué las hemos creado? Porque vemos que esa necesidad de continuar brindándoles, digamos, como ese empoderamiento a las mujeres, no lo podemos, como dice el dicho, debilitar o dejar que se caiga. Al contrario, nosotros decimos chacha, chacha, o sea, fuerza, fuerza. Esto nos debe permitir tener como esa fuerza para poder lograr lo que realmente queremos. Somos mujeres, hemos dado la vida, ¿cierto? A veces los hombres dicen, lo digo por experiencia y cosas que he escuchado, yo quería un hombre, pero si vemos, el hombre no pare, el hombre solamente engendra. Quienes llevamos durante 9 meses a nuestros hijos, quienes sentimos día, noche, todo lo que realmente es, somos nosotras. Por eso nosotros siempre decimos, nosotras parimos hoy personas, las cuales deben de formarse, las cuales deben de fortalecer el proceso, continuar perviviendo en el futuro. Eso es algo que realmente es muy lindo. Hoy las comunidades indígenas del departamento y específicamente del norte hemos logrado llegar a muchos escenarios, a muchos espacios. Hemos tenido, digamos, giras internacionales donde hemos dejado posicionado el tema de la cosmovisión, de la cultura, del arraigo. Y ese proceso lo debemos de continuar. Por eso invito, digamos, hoy a los que estamos aquí presentes, que este no sea ni el primero ni el último espacio, que nos demos la oportunidad realmente como Consejo Superior de la Judicatura y como Escuela Judicial, hacer un encuentro donde estemos, digamos, no solamente hoy la compañera Luz Dari, la magistrada Viteri, mi persona, sino la mayoría de nuestras mujeres que hoy nos están representando, para que conozcamos de viva voz, ¿cierto? Todas estas enseñanzas, porque son muy bonitas, que esto nos va a llevar a poder decir, efectivamente somos un país pluriétnico, multicultural, y que conozcamos, ¿cierto?, todas esas formas de justicia, que uno dice la justicia es, digamos, lo decía hace rato, enviar a una persona a la cárcel. No, la justicia es preventiva, restaurativa. Nosotros utilizamos nuestras plantas sagradas, que son las que nos permiten que las personas armonicen su espíritu, porque cuando nosotros cometemos una desarmonía es porque nuestro espíritu está desequilibrado, entonces tenemos que armonizarlo, que todas esas fuerzas que nos dan los chavos, digamos, nos pueda volver a equilibrar y nos pueda volver a llevar a fortalecer todo este proceso. Chutepay, Senaegua. Le retorno la palabra a la doctora Marilucero Nova. Muchas gracias, doctora Janet, muy interesante su disertación. La verdad que nos llama a la reflexión y a volver a lo sencillo, a lo básico. Es la dignidad, la gratitud y el buen trato. Enseguida quiero darle la bienvenida a la magistrada Marigenil Viteri Aguirre, una persona con un amplísimo conocimiento y experiencia, quien se ha metido dentro de los territorios a conocer estas bellísimas experiencias de resiliencia, de lucha,
de armonización de estas líderes, de estas mujeres, no solo que nos acompañan hoy, sino que están en cada una de las comunidades indígenas buscando abrir camino para trascender su pensamiento, sus tradiciones, su derecho mayor, su derecho propio. Es un gusto tenerla aquí, doctora Marigenid. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, un saludo fraterno enorme a todas las personas que en la virtualidad nos unimos, sin dejar de extrañar el abrazo, el cariño, la sonrisa de todas las personas que nos reunimos para hablar de estos temas y que generalmente nos encontramos en estos espacios. Un saludo a la doctora Diana Remolina, nuestra presidenta del Consejo Superior y presidenta de la Mesa Nacional de Coordinación, COCOI. Un saludo a la doctora Mari Lucero, nuestra directora de la Escuela Judicial, aprovechando la ocasión para felicitarla el impacto tan profundo que ha tenido en estos tiempos con las plataformas virtuales para superar las barreras geográficas, las barreras económicas y llegar a todos los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que son partes interesadas en el proceso de administración de justicia. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. También un saludo a las comunidades, a las lideresas, líderes, a los servidores y servidoras judiciales que nos escuchan, en especial aquellos que tienen incidencia en el trabajo con los pueblos y que han venido haciendo un trabajo de formación para incorporar una visión diferente en el ejercicio de su función judicial. Mi presentación va a tener dos partes, el tiempo es corto. La primera parte va a recoger algunos resultados de estudios realizados por la OEA en relación a la situación de las mujeres indígenas frente al acceso a la justicia, de organizaciones como Humanas, Cisma Mujer, Casa de la Amazonía, que se han dedicado a hacer un estudio sobre la situación real de las mujeres indígenas en las Américas y otros en Colombia. Si ustedes van a ver la primera parte, es mejor dar la voz a las mujeres, porque los informes recogen la exposición de mis dos excelentes compañeras a quienes conozco y aprecio. Van a tener un símil enorme en las conclusiones que sacan los organismos expertos y la forma en que nos hablan con su propia voz, de viva voz, como dice Janet. Y la segunda parte es ya contarles un poco la experiencia que hemos tenido en las mesas de coordinación y en el trabajo con las mujeres indígenas y los servidores y servidoras judiciales. Entonces voy a compartir la presentación. Las mujeres indígenas no tenemos justicia ni en la justicia propia ni en la justicia ajena. Esas fueron las palabras de Claudia Jimena Pay, una lideresa agua que participa en las mesas de coordinación indígena. Y esto también se ve en los informes que voy a presentar. El Estado colombiano y el Estado no existe, el Estado es una ficción, el Estado solamente actúa a través de las personas, es decir, somos Estado las personas que trabajamos como servidores y servidoras judiciales y claro, los jueces son Estado. Así que la organización de la OEA hizo algunas recomendaciones que el Estado debe tener en cuenta para incorporar prácticas y políticas en la garantía de los derechos de las mujeres. Repito, el Estado somos nosotros. Jueces y juezas son Estado. Uno de los principios es la visión holística, que como nos expusieron nuestras dos compañeras, tiene que ver con la necesidad de mirar la combinación de factores que han impactado el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Porque lo que se trata aquí es de vulneración de derechos humanos. Los derechos de las mujeres indígenas y de las mujeres son derechos humanos. Pareciera que se escondieran como en el término género, perspectiva de género, pero lo que estamos hablando es de acceso a derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Todos. La igualdad, la libertad, el desarrollo de la personalidad, los derechos sociales económicos, la educación, la vivienda, la alimentación, la seguridad alimentaria, la salud, todos esos derechos son los que tienen las mujeres indígenas, porque son derechos humanos, pero con unas condiciones diferenciadas. Por ejemplo, mirar el grado que tienen de afectación desde la colonia en aspectos de discriminación, no solamente por ser indígenas, sino por ser mujeres afuera y en su propia comunidad.
La colonización dejó estragos fuertísimos de 500 años que aún se los vive en formas de racismo social e institucional en sus distintas formas. Tienen su propia cosmovisión, hay que tener en cuenta eso, su propia identidad cultural y un sentido de pertenencia diferenciado, lo explicaban las compañeras, individual y colectivo. No es la misma mirada que tenemos las mujeres de Occidente frente a la mirada que tienen las mujeres indígenas. Por eso se dice la apropiación de la justicia de las mujeres indígenas. Lo que es bueno para las mujeres indígenas es bueno para toda su comunidad. Eso es algo que lo decía Janet y es relevante. Las mujeres participan en las luchas políticas, en las luchas por autodeterminación, en las luchas de sus pueblos, pero a veces en sus propios pueblos no tienen el reconocimiento y la participación que se debiera. Otro de los principios es hay que ver a las mujeres como actoras empoderadas. Ahí están las dos mujeres. Ellas construyen su mundo. Ellas a través de su ejercicio cotidiano van haciendo sus propias reivindicaciones, su propia organización. Es por eso que en principio cuando en las mesas se empezaba a hablar del género de la discriminación, había una barrera cultural. Aquí no pueden venir las occidentales con sus teorías feministas o sus teorías desde Occidente a incidir en las mujeres, pero ellas, desde su propia cosmovisión, se empoderan. Así que no solamente hay que verlas como víctimas, que lo son, como lo somos la mayoría de las mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afros, hay que verlas también como actoras de cambio, y ellas lo están demostrando, actoras de cambio permanente en sus territorios. Hay que tener un enfoque de intersectorialidad, es decir, mirar cómo les afecta a ellas su condición de indígena de manera diferenciada. Los estereotipos creados alrededor de la raza, del género, son excluidas de la vida social y política de las comunidades, de los municipios y del país, en todos los sistemas. Las mujeres suelen vivir en la pobreza, tienen dificultad para acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación, a un empleo decente y digno. Suelen verse como gestoras del cambio, pero con consecuencias, como dramáticamente lo expresa Janet, con consecuencias. Son en su propia comunidad excluidas, estigmatizadas por empezar a generar los cambios. Ha habido un avance enorme en eso, pero no fue fácil para las mujeres indígenas abrirse campo en la sociedad. También es importante mirar la realidad cotidiana, y la intersectorialidad la puedo explicar como más sencillamente. Una mujer indígena es discriminada por ser indígena, pero al interior de su comunidad es discriminada por ser mujer. Y si tiene una identidad sexual diferente, es discriminada aún más. Y si tiene una discapacidad, aún más. Si profesa una religión diferente, o sea, todas las categorías y los criterios prohibidos de discriminación se juntan frente a la mujer indígena. Por eso hay que mirar los casos intersectorialmente, no se puede mirar con una visión lineal. Hay que reconocer que son participantes activas, hay que darles la voz, hay que hablar con ellas como estamos haciendo ahora, porque ellas son las que han expresado mejor que yo su situación, su sentir, su palabra, su camino, su recorrido al lado de sus hombres y de sus comunidades en la garantía de sus derechos para ellas, para sus hijos, y que una vez obtenidos se convierten en derechos también que benefician a la comunidad. Esa dimensión colectiva en el territorio, en la vida de las mujeres, tiene que resaltarse. El derecho, estos informes también hablan sobre qué derechos deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de acceso a la justicia a las mujeres. Deben tenerse en cuenta el derecho de igualdad y no discriminación, que es un derecho constitucional, es decir, no estamos haciendo como administración de justicia nada excepcional al momento de visibilizar las diferencias y la garantía
y la necesidad de garantía de los acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Esa es una obligación constitucional, es una obligación que está en los estándares internacionales, así que no es discrecional para ningún miembro del Estado, para ninguno, incluyendo jueces y juezas, magistrados y magistrados, no tener una visión diferente, una perspectiva étnica y de perspectiva de género al momento de resolver los procesos. No es que me guste el tema, como suelen decir, o quiera hacerlo, no, es un deber y una obligación de parte del Estado y de nosotros como parte del Estado de tener una mirada diferenciada y de garantía diferenciada del acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Y de no hacerlo, comprometemos la responsabilidad personal, la responsabilidad del Estado internacional también, la responsabilidad disciplinaria nuestra, porque es un mandato constitucional y además está en varios tratados internacionales que por vía del bloque de constitucionalidad obligan, y además en las sentencias nos obligan también a hacer una reflexión de orden internacional en lo que se ha llevado control de convencionalidad. Así que todo el cúmulo de derechos que están de igualdad y no discriminación, que encabezan casi todos los tratados internacionales, que está consagrado en nuestra Constitución y en normas específicas además, son obligatorias para a la hora de administrar justicia. El derecho de autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos garantizada constitucionalmente, también es un derecho que debe analizarse a la luz de la garantía del acceso a la justicia de las mujeres, porque en la medida en que los pueblos obtengan su autodeterminación y en esa lucha por la búsqueda de la autodeterminación, las mujeres son personajes principales en su lucha. Ustedes pueden ver las movilizaciones en todos los países, en Bolivia, en las movilizaciones en el Cauca. Siempre las mujeres están adelante y están reivindicando el derecho de autodeterminación. Y esa fortaleza del derecho de autodeterminación esa lucha tiene que reflejarse una vez conseguido el derecho en la medida que se amplía en sus propios derechos de las mujeres hacia una vida mejor, hacia una vida libre de violencia. Así que le hace bien avanzar en el derecho de autodeterminación y avanzar en esa construcción por parte de los estados para la justicia de las mujeres indígenas. Uno de los puntos muy especiales para el acceso a la mujer indígena y muy importante es la participación de las mujeres en las consultas previas. Ahora hay consulta previa sobre etnoeducación. Se está hablando de ese tema. Las mujeres tienen que estar ahí para saber cómo va a ser la etnoeducación en sus pueblos, qué mirada tiene hacia las mujeres indígenas y el acceso a la justicia, porque como somos sujetos culturales, desde los primeros años es donde debe empezarse a hablar de respeto por la igualdad, por la no discriminación y por los valores intrínsecos a cada pueblo y a cada sociedad. El derecho a la justicia, el acceso a la justicia. Pero en caso de las mujeres indígenas, el derecho al acceso a la justicia es un derecho que el Estado debe abordar con debida diligencia. Hay muchos fallos de la Corte que por tiempo habría en una ocasión, doctora Mari, hacer un conversatorio sobre estos temas de los fallos de la Corte Interamericana que hablan de la debida diligencia. La debida diligencia va más allá del acceso a la justicia. La debida diligencia es poner toda la acción del Estado para la prevención, investigación, sanción y no repetición de todas las violaciones a los derechos humanos de todas las mujeres, pero en especial la debida diligencia debe hacerse con mujeres indígenas, debe hacérsela de una manera holística, mirándolas como grupos vulnerables, que lo son, supremamente vulnerables, y en sus condiciones de barreras de acceso a la justicia. Cuando se vaya a fallar un caso donde está una mujer indígena, tiene que hacerse esos enfoques holístico, interseccional, mirada diferencial, y además con la debida diligencia analizar la discriminación, la vulneración, la marginalidad, las violencias físicas, emocionales y sexuales sufridas por las mujeres indígenas históricamente, desde la colonia. La lejanía de sus territorios, por ejemplo, es una barrera de acceso. Nos decía Janet, cuando llegamos a la ciudad ellas se sienten incómodas, las he visto. El lenguaje,
el no conocer cómo funcionan las instituciones y no poner al alcance de las mujeres esas instituciones también considera una barrera al acceso a la justicia. No hay defensoría pública expresamente para las mujeres indígenas con un perfil especial. Y otra cosa, cuando ellas empiezan a denunciar, se las amenaza. La denuncia lleva casi siempre una amenaza en sus propios territorios. Hay que hacer líneas estratégicas para la justicia. Es decir, lo que las dos compañeras hablaron, lo que las dos compañeras nos enunciaron, es lo que venimos nosotros afirmando y en las mesas de coordinación y lo que se viene afirmando voy a dejar de compartir en este momento, en todos los sistemas que han estudiado. Es decir, hay una correlación entre estos que rápidamente les he mencionado, estos principios y derechos que hay que tener en cuenta por parte del Estado a la hora de incorporar en sus políticas y prácticas la protección del acceso a la justicia de mujeres indígenas, coinciden con el relato que hacen mis dos compañeras de la situación de las mujeres. Esta sería la primera parte. El Estado entonces debe poner al servicio efectivo, no solamente formal, sino materialmente, de los recursos ágiles para acceder a la justicia y debe hacerlo con debida diligencia. Y la debida diligencia para jueces y juezas que me están escuchando es concebir todos estos principios y derechos y todas estas circunstancias relevantes que hemos las tres mencionado, creo que de manera congruente a la hora de juzgar una mujer y de garantizar los derechos de acceso a la justicia de una mujer frente a la diversidad de violencias que sufren. Esa sería la primera parte. La segunda parte es contarles cómo ha sido la experiencia nuestra en las mesas de coordinación. Las mesas de coordinación indígenas regionales son un espacio para encontrarse la justicia estatal y la justicia indígena. Como dijo Janet, esas mesas tienen una finalidad especialísima. La finalidad es conocerse. Por eso, desde el Consejo Seccional de la Judicatura hemos impulsado mesas locales y regionales. Nosotros, los servidores judiciales y las servidoras judiciales, por la hegemonía mayoritaria de la cultura occidental, pues no conocemos la situación de las comunidades en los territorios. Ellos, en cambio, los pueblos, por la misma hegemonía, nos conocen, se les impone la cultura occidental. Así que ir a los pueblos, reunirse en los sitios, reunirse, por ejemplo, en Sibundoy, como nos hemos reunido en la Casa del Cabildo, en La Tulpa, para hablar jueces y gobernadores y autoridades indígenas, eso cambia, como lo hizo el presidente de la Corte, Francisco Acuña, cuando iba a la Corte a decidir un asunto relacionado con un líder del Cauca valenciano, se llevó a los magistrados de la Corte de la Sala Penal a los mamos de Santa Marta para que ellos se impregnen y entendamos y miremos en el territorio la forma como se administra justicia y saquemos de nuestra mirada occidental y abramos paso a ver otra cosmovisión que influye directamente a la hora de administrar justicia. Así lo hizo el Consejo de Estado, por ejemplo, cuando estuvo en Sibundoy haciendo un acto de mujeres, especialmente de mujeres, con la doctora Estela Conto, el doctor Ramiro Pasos, estuvieron allá y fue un acto que lo recordamos todos. Lo recordamos porque fue simbólico ver a estas mujeres frente a las autoridades, de los dos tipos de autoridades, hablar de todas las violencias que sufren y eso cambia las estructuras, así como la doctora Marly Lucero, por ejemplo, estuvo en Sibundoy. Creo que eso también la mueve a la hora de conocerse, porque lo que no se conoce se teme. Y cuando uno empieza a conocer el corazón, la vida, la mente y la forma de administrar justicia, cambia inmediatamente. Entonces, ¿cómo sería...
¿Cómo podríamos ya en la práctica ayudar a que las mujeres tengan acceso a la justicia? Porque es muy complicado. Ellas sufren mucho todo tipo de violencia por presencia militar, por presencia de actividades extractivas, por presencia de grupos armados al margen de la ley. Toda la violencia se exacerba con la mujer, con su cuerpo y con su territorio, que hacen parte de su cuerpo y de su territorio. La Corte Interamericana ha dicho que la relación de los pueblos indígenas con la tierra tiene doble dimensión. Una dimensión material, de donde sacan sus alimentos, sus producciones y viven, y una dimensión espiritual, donde se realizan como seres humanos. Así que cuando los pueblos indígenas no tienen acceso a la tierra ancestral, no tienen vida digna. La Corte Interamericana protege los derechos de las comunidades indígenas al territorio por vida digna. En el caso de Yacta, Osamán y varios casos, es decir, el territorio es parte de su vida. Y esa noción de territorio es diferenciadamente mayor en relación con las mujeres indígenas. Así que, ¿cómo podríamos, volviendo a contribuir? ¿Cuáles serían los espacios desde acá, desde el Estado, que a mí me parece podríamos utilizar para poder garantizar el derecho a la justicia de las mujeres? Una serían las mesas de coordinación, y lo estamos haciendo. Las mesas de coordinación tienen participación. Estas son las diapositivas, que son las mismas, pero que aparecen con unas fotografías. Esta es una fotografía de una mesa de coordinación indígena, donde están 4 mujeres pastos. La mamá Carmen, mamá Gedir, que tiene mi propio nombre, que es tan raro, y Isaura. Ellas fueron invitadas a la mesa, son mujeres pastos en Tumaco, y están con el director de la Escuela de Derecho Propio. Estas 4 mujeres empezaron su trabajo hace unos 15 años, cuando las conocí, y ahora las 4 son gobernadoras indígenas. Así que la mesa, las escuelas de derecho propio y las mesas son espacios que podamos fortalecer para acceso a la justicia. También están, ya acaba. En estas mesas podemos ver cómo se juntan. Está la doctora Diana Remolina, está la presidenta del Tribunal Superior de Pasto, Medicina Legal, y podemos ver acá cómo estamos todos los miembros de las mesas. Está el Mamocaso, estamos todos los jueces del sur del país, está en Tumaco, están de la zona del Sanquianga, de la zona del Telembí, del circuito de Tumaco y Barbacoas, y los líderes indígenas y mujeres indígenas reclamando. Aquí está Claudia Pay, que reclamaba en esa primera mesa: necesitamos una mesa de mujeres. Solo de mujeres la teníamos programada para este año, pero por la pandemia no lo pudimos hacer. La íbamos a programar en el Diviso, y lastimosamente no pudimos hacerlo. Entonces eran las fotos que quería compartir. Una forma de apoyar entonces la justicia propia es las mesas de concertación especial para mujeres, no de mujeres, de tema de mujeres, que vayan los hombres. Otra forma de fortalecer es a través de los sistemas locales de justicia. Los sistemas locales de justicia son espacios donde convergen todos los tipos de justicia: justicia administrativa, justicia formal y todos los conciliadores en equidad, y por supuesto la justicia propia. Esos espacios han sido de mucha fortaleza. Nosotros tenemos un comité departamental de justicia en el departamento de Nariño que nos ha permitido articular con todos los pueblos, y no solamente con las comunidades indígenas, porque este problema tiene que extenderse y verse la justicia con mayor generosidad. Es el problema en los territorios. Conviven mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres campesinas con la misma problemática. Así que el Estado tiene claras, a través de los organismos internacionales y de sus propias reglamentaciones, las acciones que debe alentar. Lo que se debe hacer es generar espacios con el habla de las mujeres, de viva voz de las mujeres, con la participación de las mujeres, que institucionalicen estas prácticas, que se conviertan en políticas públicas eficaces, y que no solamente dependan de la voluntad de quien está en el poder, sino que sea una obligación estatal que incida directamente en la vida de las mujeres. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Viteri, por su muy concreta, didáctica y pragmática disertación. A continuación, vamos a dar espacio a las preguntas y quiero darle lugar a la doctora Janet, que no, una vez que terminó su disertación no pude concretar las preguntas. Y vamos, doctora Janet Paja, con las preguntas. La primera, desde la visión de su pueblo originario, ¿qué mensaje les daría a las mujeres indígenas y demás mujeres para el fortalecimiento del tejido de la mujer y el fortalecimiento de la participación comunitaria? Bueno, digamos, el mensaje que les daría, primeramente, que reflexionemos, ¿cierto? Reflexionar es teniendo en cuenta de que somos, digamos, Colombia, somos diversas las mujeres que estamos, nazas, indígenas, campesinas y mestizas, a que continuemos fortaleciendo ese camino que ya hemos abierto, que hemos tejido, y continuar fortaleciendo es que en esos espacios que hoy ya hemos logrado posicionar como mujeres, no nos salgamos de ahí, al contrario, debemos continuar dándoles esa voz de ánimo a nuestras demás compañeras para que juntas hagamos una unión y hagamos una fuerza y una unión para la exigencia de nuestros derechos. Como si bien es cierto, lo decía la doctora Viteri, tenemos unos derechos constitucionales reconocidos y tras de ellos es que debemos continuar exigiéndolos, porque ya hemos logrado trascender y hoy que ya tenemos este lugar, debemos continuarlo fortaleciendo. Y hoy como lo decía la doctora Viteri, hay unos espacios conformados a nivel de los municipios y son esos sistemas locales de justicia. Cierto que si bien es cierto en el norte del Cauca ya están constituidos y que tenemos esta participación, entonces debemos continuar fortaleciéndolos porque nosotros ahí ya hemos iniciado un camino. Y un camino es que hoy estamos formando a jueces, fiscales, a la justicia administrativa sobre esa justicia propia. ¿Para qué? Para que en el momento de que haya, digamos, coalición de competencias o que haya, digamos, entre la justicia ordinaria para dirimir casos, no se presenten esas dificultades que hemos tenido. Al contrario, que nos encontremos las dos justicias para decir cómo vamos a resolver el conflicto o el caso que en su momento está de la mejor manera posible, sin esto de decir de irnos a un lado del otro o irnos al lado del otro, sino que seamos correctos en lo que realmente se quiere. Lo digo porque hemos tenido dificultades, digamos, con algunos casos donde la justicia propia ha condenado y que ha llegado a las instancias judiciales y que desde ahí se han empezado, digamos, a trascender problemáticas. ¿Cierto? Entonces, hoy esa es nuestra invitación y que no solamente seamos nosotros las mujeres que nos empoderemos, sino que también los hombres continúen de la mano de nosotros para poder lograr ese West ya, que es la armonía para todos, y no solamente para los pueblos indígenas, sino para todo Colombia como país, como hermanos que somos, porque independientemente de que seamos blancos, indios y mestizos, somos seres humanos. Esa sería, digamos, mi reflexión respecto al tema. Muy bien, doctora Janet. Segunda pregunta. ¿Considera importante desde sus lógicas culturales que se pueda propiciar escuelas de mujeres indígenas para promover su liderazgo o esto está dentro de los contextos territoriales o dinámicas propias? Si bien es cierto, lo decía hace un rato, nosotras hoy nos hemos empoderado de estos temas, ¿cierto? Ya hemos creado nuestras escuelas con el fin de poder continuar formando más mujeres y, como lo digo, no solamente a mujeres, sino a hombres, porque los hombres también tenemos que conocer de eso del ser mujer, porque muchas veces dicen, no, es nuestra hermana, es nuestra mamá y ya, no, tenemos que realmente conocer a profundidad y invitar, digamos, a los jueces o fiscales, a la escuela judicial, al Consejo Superior, de que apoyen a estas iniciativas que hoy tiene el departamento y específicamente la ASIN. Si bien es cierto, yo vengo de un proceso de formación que es la Escuela de Derecho Propio. Ahí nos formamos
110 personas, dentro de las cuales el 60% éramos mujeres. Y hoy esas mujeres que salimos de este proceso de formación somos las que estamos continuando fortaleciendo nuestros caminos. Pero queremos mucho más apoyo, ¿cierto? Y el apoyo no es solamente, digamos, en lo económico, sino que nos acompañen realmente como nosotros queremos. Porque decía la doctora Vitelli, hay que crear una defensoría, ¿cierto? Pero que se cree con ese enfoque diferencial. Porque uno muchas veces encuentra de que una mujer, digamos, va a la fiscalía y que si va a hablar con su idioma propio, a veces uno encuentra fiscales que le dicen, no, si me va a hablar en español o como debe ser la atiendo, o si no, no la atiendo, ¿cierto? Entonces, digamos, para eso debemos de crear estas escuelas que no solamente sean para nosotros las mujeres indígenas, sino para todas las personas que hoy hacen parte, digamos, de la justicia, para poder entender eso diferencial que es lo que tenemos nuestros pueblos originarios. Y como le decía anteriormente, en Cauca hay 7 pueblos indígenas, que nos demos a la tarea de conocer esas otras formas propias de estos pueblos en el departamento del Cauca. Eso sería. Muchas gracias, doctora Janet, por su muy interesante disertación, al instruirnos y enseñarnos su cosmovisión, su cultura, su derecho propio y el liderazgo que han venido ejerciendo las mujeres al interior de las comunidades indígenas y también, desde luego, al exterior. Enseguida vamos a darle espacio a la doctora Marigenis Vitelli para las preguntas. Doctora Vitelli, la primera pregunta, ¿qué acciones se pueden adelantar desde la Judicatura para romper las barreras de acceso a la justicia de las mujeres indígenas? Muchas gracias. Sí, había enunciado algo. Son crear espacios de interacción para conocimiento de los servidores y servidoras judiciales y que se acerquen a la justicia propia, la entiendan, la incorporen cotidianamente al ejercicio de la función judicial. A veces, doctora Mari Lucero, y lo hemos hablado, el juez tiene toda la concepción, pero no tiene la destreza en el manejo de los instrumentos, de la argumentación para hacer una sentencia con perspectiva de género. Si bien las altas cortes han avanzado muchísimo, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, tenemos la mejor jurisprudencia de la región, a nivel de los jueces de instancia de la justicia local, más que ya es generar una destreza argumentativa para utilizar los tratados internacionales, estos tipos de informes, por ejemplo, que yo mencioné, que hay que publicitarlos, que le dan mucha información a un juez o jueza a la hora de decidir un caso. Entonces, es fomentar la destreza argumentativa, uno, la otra, impulsar las mesas de coordinación, eso da mucho resultado. Doctora, le quiero contar esto para reconocimiento del trabajo que hacemos en la región y para el gusto que da poder contribuir al cambio. En Carlosama, que usted también conoce, en Cumbal, en Ipiales, hubo un caso de actos sexuales abusivos con 2 niñas indígenas. Y la audiencia se hacía en fin de semana en turno, y le correspondió el turno a una señora jueza, la jueza de Funes, María Elena. Y claro, cuando uno tiene la mesa de concertación, fácilmente llama al gobernador, tiene el teléfono, qué pasó, y era una noticia nacional. Mi sorpresa y mi alegría fue recibir en el WhatsApp un correo de voz, que algún día lo voy a publicar, de la jueza. Y me decía, temblando la voz, doctora Vitelli, acabo de hacer la audiencia de las niñas, el conocimiento que me dio la escuela judicial de hace muchos años y que la mesa de concertación a la que me ha invitado me permitió aplicar el concepto de género y de diversidad étnica en el caso que hoy me corresponde. Entonces, mire cómo podemos incidir en la vida de la gente, no solamente allá. Esta señora juez, lo tengo el video y ojalá la escuela algún día lo pueda publicar porque es una evidencia. Y es una evidencia también de lo que se puede hacer en las mesas. Mire que en Sibundoy está la experiencia de mamá emerenciana. La mamá emerenciana que usted conoció, ella tiene un trabajo de atención a víctimas de violencia sexual a través del tejido.
Ella identifica con el tejido de la Shakira las niñas que pueden estar en riesgo de abuso y a través del tejido la recupera, la sana. Es una mujer maravillosa. Y esa acción de la mamá de Merenciana se conoció en una mesa por parte de juezas y juezas. Y ese conocimiento le toca las fibras y hace lo que está en los grandes tratados internacionales, una emoción, un convencimiento que incide directamente en la decisión judicial. Entonces, para mí son estos espacios de capacitación, las mesas diferenciadas y los sistemas locales de justicia, que son un fortalecimiento enorme. Otra acción es fortalecer las casas de justicia con un enfoque así donde ellas puedan llegar y encuentren al llegar a la casa de justicia una puerta diferenciada con un intérprete, una persona de su comunidad que esté vestida como ellos, que entiendan y lo reciban de esa manera. Entonces creo que las acciones concretas serían eso, las que he visto en el territorio que tienen incidencia directa en la vida de las mujeres. La puedo decir con estos dos ejemplos y claro, no se olvide, doctora, que los jueces de Nariño han ganado en los últimos años la mayoría de concursos por sentencias con perspectiva de género y pluralidad. Son los primeros que están haciendo uso de medidas diferenciales en la pena con los centros de armonización. Entonces yo le apuesto a eso, a las mesas, a reunirse, a la capacitación, porque eso incide directamente en la vida de las mujeres y en la vida de las mujeres indígenas. Muy bien, doctora Viteri, la última pregunta. ¿El patriarcado también es un fenómeno que afecta a la justicia propia? Esperaba la pregunta, doctora. Alguien debió hacerla porque es que ha sido complicado. De un lado, se opina que el patriarcado es una construcción netamente occidental y que vino a las comunidades indígenas a través de la colonia. Entonces, las comunidades indígenas no tienen patriarcado, no podemos por qué ir a hablar de patriarcado. Pero, afortunadamente, hay mujeres, sobre todo desde las luchas políticas en Bolivia, un movimiento que se llama el feminismo comunitario, que lo lidera Julieta Paredes, y en Guatemala Lorena Cabal, han postulado una teoría muy bien lograda, ella es su tesis de maestría, sobre el entronque patriarcal. Entonces, ellos explican cómo a través del tiempo, para 1492, cómo estaban las mujeres en Europa. Las mujeres en Europa no tenían derecho a la tierra. Las mujeres en Europa no tenían derecho a los ritos. Si hacían ritos, las quemaban. Las mujeres en la tierra no tenían derecho a la salud. Si hacían la salud, también las quemaban, y hartas que nos quemaron. En ese 1492, ¿cómo estaban las mujeres indígenas? Tenían derecho a la tierra, a medio cupo, la mitad de lo que tenían hombres, pero tenían derecho. Eran las que, y lo hacen todavía, las que lideran el rito a la luna, y nadie las quemaba por eso. Practicaban la medicina ancestral en los cuerpos de las mujeres y en todas las labores del parto, y nadie las quemaba. Tenían conocimiento ancestral, y por tener ese conocimiento, nadie las quemaba. Además, hasta ahora, por ejemplo, en las comunidades afros, las parteras administran justicia. En los casos de familia, administran justicia. Entonces, la situación de las mujeres europeas estaba muy por debajo de la situación de las mujeres indígenas al momento de la invasión de 1492. Pero ¿cómo se vuelve una situación mejor de las mujeres indígenas a una situación peor que las mujeres occidentales? Entonces, ellas explican que cuando vino el colonialismo se encontró con un patriarcado también ancestral y se entroncó, por eso se llama la teoría del entronque patriarcal, lo que hizo más gravosa la situación para las mujeres indígenas. Un patriarcado occidental reafirmado por la colonización de los territorios y de los cuerpos de las mujeres, más un patriarcado ancestral, ¿dónde estamos? El reconocer que había un patriarcado ancestral nos permite, esa teoría conceptual, cuestionar al interior de las comunidades cuando las propias comunidades discriminan, como lo ha dicho Janet y lo ha dicho Luz Dari. No ha sido fácil para ellas. Las comunidades ancestrales también son patriarcales.
y también diferenciadamente, pero también tienen, por eso, por ejemplo, hay movimientos muy fuertes, los movimientos de oblación, los movimientos de aislamiento de las niñas. Hay muchas cosas que se empiezan a cuestionar desde las mujeres, cosas que eran intocables, pero que a través de reconocimiento, y eso es un reconocimiento por parte de los hombres, de los líderes, de que también hay que cambiar al interior de las comunidades, es que se ha podido avanzar, porque el patriarcado está en ambos lados, y negarlo y no permitir que las mujeres se empoderen es una barrera de acceso no solamente a la justicia, sino a la vida digna de ellas como miembros colectivos de una comunidad y un territorio. Nuestro agradecimiento especial a las doctoras Luzari Shindoy Hakanamejoy, a la doctora Janet Paja Mosquera y por supuesto a la doctora Marigenit Viteri Aguirre, con este maravilloso diálogo de saberes, mujeres con liderazgo, empoderadas, que han librado luchas por defender sus derechos, su igualdad, su dignidad, pues a través de ellas pudimos obtener una visión que nos transmite la importancia del papel de la mujer indígena, quien desde siempre ha sido la protectora de las tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Para muchas comunidades el sentido de la mujer se refleja en su ser, que es equilibrio entre la naturaleza, la justicia y la sociedad. Y así se ha resaltado desde las entidades internacionales y nacionales, donde el papel de pervivencia y resistencia reflejado en la voluntad, en el trabajo y la lucha de la mujer indígena es un símbolo sagrado intuito a todas las comunidades indígenas. Mujeres, como lo decía la doctora Luzari, mujeres armonizadoras de justicia para la reconstrucción del orden natural, también la armonía y el equilibrio con la madre tierra, la complementariedad con el hombre y el universo, abriendo camino para trascender, como bien lo dijo Luzari. También quiero resaltar aquí lo que dijo la doctora Janet, que también habló, por supuesto, de la complementariedad con el hombre y con el universo, y abriendo esos espacios, esos caminos para ir mejorando, ir trascendiendo cada día. La doctora María Genid también habló de la importancia del liderazgo de las mujeres indígenas, el acceso a la justicia por el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Habló sobre la importancia de la debida diligencia, el enfoque diferencial que se promueve a través, como usted lo manifestó muy bien, de varios espacios, las mesas de coordinación de justicia indígena y ordinaria, los comités y las casas de justicia. En todo esto, nuestros jueces y juezas de la República tienen un papel trascendental, tienen un papel, un rol decisorio para trascender y para brindar esos derechos de la igualdad, de la no discriminación, para poder atender esas violencias de género que diariamente se presentan no solo en las comunidades indígenas, como lo dijo la doctora Viteri, sino también en la comunidad occidental, en la comunidad los arijunas, como nos dicen los queridos amigos guayú. Hay que dialogar en las turpas, como lo dijo también nuestra ponente hoy. En síntesis, es volver a lo básico, volver a lo sencillo, que es a la gratitud, al respeto y al buen trato. Como lo dijeron también, creo que Janet, al cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha, que es fuerza. Con la violencia nada, por la vida y la dignidad todo. Quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas, entre servidores judiciales, servidoras judiciales, distintos actores del sector justicia, que hoy se conectaron a este diálogo de saberes con estas empoderadas y muy importantes mujeres que han jugado un rol fundamental precisamente para distinguir el valor de la mujer en las comunidades indígenas y en la sociedad en general. A todo nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial, muchas gracias. También los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Como dijo la doctora Viteri, la virtualidad es una realidad. Esta pandemia, esta gran crisis, también deviene oportunidades, y esta es una de ellas, una gran puerta, una gran ventana
para conocer no solo la cultura, la cosmovisión, sino la problemática que entraña la convivencia en nuestras distintas comunidades, en nuestras regiones y al interior de la sociedad colombiana. Como siempre, quiero terminar con una frase muy corta, pero muy profunda, precisamente como decía la doctora Vitari, de esa bella comunidad de los Kamchak, de una de las mamitas en una de las cocoín de las mesas de coordinación, en las primeras que tuve la oportunidad, el honor de asistir. Y ella dijo, pensar bonito para actuar bien. Muchas gracias a todas, a todos. Un feliz resto de día. Muchas gracias.